Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer nuevamente saludarlos. Hoy ya estuvimos en contacto una vez, creo, en el día de hoy, para hablar de geopolítica. Para hablar de una geopolítica que, como siempre decimos, nos trae muy agitados últimamente, o siempre en realidad. Y el interés de hoy es primero recibir a un amigo, a una persona muy cordial, muy amable, como todos los habitantes de ese gran país que es México, y un fino analista, un hombre conocido sobre todo en su país y en el continente norteamericano, también en Latinoamérica y España. Es un fino analista, un periodista, un hombre de pensamiento, por eso es interesante hoy escucharlo sobre los temas que nos convocan. Además, he tenido el placer de compartir con él en su canal, haber sido invitado en su canal a hablar también de geopolítica. Así que para mí es un placer entonces recibir a Mario Bracamonte desde México. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Ariel, muchísimas gracias por tu invitación y por tu presentación. Me da mucho gusto estar en tu canal. Sé del gran crecimiento que ha tenido y además de unos análisis no solamente profundos, sino muy entendibles, muy didácticos de lo que habla cada vez un mayor número de gente en nuestro país y estoy seguro de que muchos otros países. Así es compartida la alta estima hacia ti, querido amigo, y además tu bonomía y tu personalidad tan agradable. Mario, pero te voy a meter en temas difíciles, difíciles para ti no, pero digamos complicados. ¿Qué pasó con Trump el otro día? ¿Fue un autoatentado? ¿Lo quisieron matar? ¿La CIA? ¿Biden que en alguna distracción mandó a alguien allí a tirarle tiros? ¿O fue un personaje así suelto como de esos que hay tantos en los Estados Unidos que salen a matar gente por la calle? ¿Cómo interpretas eso tú, querido Mario? Pues mira, yo creo que Estados Unidos, aunque mucha gente no lo crea, es un país de magnicidios y de intentos de asesinato a figuras muy relevantes y 4 presidentes asesinados y muchos otros con tentativas de homicidio. El periodo que transcurre entre el asesinato de Kennedy en 63 y el atentado contra Ronald Reagan en 1981, fallido, está lleno también de algunos intentos de magnicidio a figuras muy relevantes en Estados Unidos. Hay aquí elementos para considerar que la situación era propicia para que esto ocurriera. Yo creo que a pesar de que hay ataques de falsa bandera y que Estados Unidos recurrentemente ha acudido a ataques de falsa bandera, y yo diría que inclusive son maestros en hacerlo, un autoatentado me suena excesivo, considerando que si es que una bala rozó la cabeza de Donald Trump, pues estamos hablando de que si se hubiera puesto de acuerdo con un asesino, hubiera sido muy riesgoso o incurrió en un riesgo altísimo porque cualquier movimiento le hubiera llevado a ser asesinado. Entonces yo más bien soy partidario de que efectivamente hay un atentado contra la vida de este hombre, después de haber sido perseguido por la propia justicia norteamericana. Me llama poderosamente la atención que junto con la noticia del atentado surge la noticia también de que un juez ha desestimado ya los elementos de un procedimiento por el asunto de la documentación que estaba en la residencia de Donald Trump en Florida. Entonces, bueno, esto es interesante, pero el punto medular es, pues este es un hombre que defiende una visión, no voy a glorificarlo ni mucho menos, pero una visión nacionalista en tanto es conveniente para su propio país, contraria a los globalistas que están al lado de Joseph Biden. Y yo lo califico en parte como una guerra de mafias, porque en realidad, pues, por ejemplo, en materia de respaldo al Estado de Israel, Trump no es menos e inclusive puede ser más que el mismo Biden. En asuntos diversos. Sin embargo, hoy creo que el triunfo es conveniente en tanto en cuanto se pueden desactivar varios conflictos y estando ya estos locos al punto de desatar
En cada momento estamos muy cerca de desatarse la guerra mundial por su imprudencia, por su incapacidad de visualizar a futuro la situación y sobre todo por una voracidad tremenda y una desmesura espantosa en esta gente que ya perdió todo sentido de humanidad y sentido de límite. Entonces, yo soy partidario de que efectivamente se le quiso eliminar, aunque yo me hago la siguiente reflexión. Si Donald Trump hubiera sido asesinado, Estados Unidos estaría ya en una guerra civil casi con toda seguridad. Entonces, afortunadamente esto no sucedió y sin embargo, bueno, como para mí la política está hecha también de símbolos y este es un individuo que intuitiva e instintivamente los entiende, pues tenemos una fotografía que lo es casi todo, que es ya casi la presidencia para él y que es un individuo medio ensangrentado después de un atentado, con el puño cerrado, levantándolo y con la bandera de Estados Unidos atrás. Esa idea, ese asunto del ganador y del que supera los obstáculos, que es muy caro al estadounidense promedio, ¿no? Que además se emociona ante estas situaciones. Ha dado un espectáculo él en un momento difícil, yo pienso que instintivamente. Interesante tu opinión, Mario, querido Mario, porque además, en tanto que mexicano, tú mencionabas ese concepto, es alarmante, guerra civil en los Estados Unidos. Tú como mexicano, o sea que muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios, ¿tú percibes que hay un clima realmente dentro de los Estados Unidos de tanta confrontación que podría llegar o pudiera llegar a una guerra civil o a la secesión de algunos de los estados? ¿Percibes que a tal punto está la cosa? Pues mira, yo tengo familiares, tengo dos hermanas viviendo en los Estados Unidos con sus respectivas familias, una en Houston, en Texas, y he estado en contacto con mi familia y además tenemos una cantidad enorme de mexicanos, 30 millones, un poco más, 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos, y nuestro canal, que es un tanto sorprendente por el grado de politización que están viendo los mexicanos en Estados Unidos, tiene casi un 20-22% de mexicanos residentes en Estados Unidos, y hay comentarios y hay relación también con organizaciones en Estados Unidos. Efectivamente, hay un ánimo secesionista, los ánimos están crispados y hay estados como Florida y Texas que piensan en este momento que prácticamente están sosteniendo, que están manteniendo al gobierno norteamericano. El crecimiento económico de Texas y el sostenido crecimiento por razones diversas de Florida contra un decrecimiento de California, que es el estado por antonomasia liberal, proclive a los demócratas y sobre todo contrario a la idea de los que respaldan a Trump, conservadores en muchos casos, bueno, aboca a un distanciamiento. Pero existen también las élites económicas, financieras, en ciertos lugares que llaman también al conflicto por conveniencia de sus propios grupos. Yo pienso que Estados Unidos tiene muchos problemas y los problemas principales son de orden social. Y esto sí aboca al rompimiento, sí aboca al distanciamiento y a la crispación de ánimos. Y no nos olvidemos, además de que es un país muy violento. Mucha gente es muy violenta, hay muchas armas en la calle y se les hace muy fácil recurrir a las armas y recurrir a la violencia. Entonces, yo sí veo un problema. Claro, entiendo que, por ejemplo, la toma de la Casa Blanca, de la que se acusó a Donald Trump, es un montaje. Todo parece indicar que se trata de un montaje para justificar, a través de la acusación de violento y de reventar el orden democrático, para justificar el ataque contra este individuo, pero que hay otra serie de elementos y ha habido otros movimientos que también me parece que están dentro de un proceso de reingeniería social, como el Black Lives Matter, como algunos otros movimientos que se encienden y se apagan
pero que crispan siempre la situación en Estados Unidos. Y podemos adicionar algo, los conflictos, ya sea verdaderos o fingidos, pero que terminan siendo también elevadores del ánimo de la Antifa, por ejemplo, que funciona en Estados Unidos también con fuerza, y los grupos ya tradicionales de derecha nacionalista radical, ¿no? Estos grupos en la calle, en mi opinión, ambos también con cierta infiltración y dentro de un proceso intencionalmente buscado de reingeniería social y de conflictividad social a través de esas tesis que pues, tú y yo conocemos. Hay un libro de un francés, Lucien Sedis, Gobernar a través del caos, ¿no? Creo que Estados Unidos, sus políticos y sus élites saben de esto y saben mucho. Ahora, interesante lo que tú dices y referido a la presencia de mexicanos. En los Estados Unidos se hace una síntesis hablando de hispanos, ¿no? De hispanos, y allí se mete todo, pero sobre todo de mexicanos. Ahora, una cosa curiosa que yo lo observé en el momento de la elección de Trump allá en el 2016, viviendo en los Estados Unidos, que muchos hispanos votaban a Trump. Y que ese electorado de hispanos o de extranjeros, que ahí meten todo, ¿no? Latinoamericanos de todo tipo, de todo origen. Lo curioso es que se lo asocia a Trump por racista, ultraderechista, el muro, los voy a expulsar a todos, voy a invadir México para el tema de eliminar el narcotráfico. ¿Cómo asocias, y más teniendo tus familiares allí, cómo asocias ese corrimiento, sobre todo una comunidad hispana que generalmente votaba a demócratas? ¿Qué pasa con Trump? ¿Qué atrae de él? Mira, yo quisiera hacer un poquito de historia. Tú sabes bien que México en el siglo XIX, bueno, y desde el principio de nuestra independencia, a los pocos años tuvo un influjo nefasto de Estados Unidos y desmembró o infiltró a nuestras élites políticas y nuestras estructuras muy incipientes y caóticas a través de Ponce, y empezó a desarrollar la teoría aquella del destino manifiesto desde el inicio, muy similar a otro estado que está por allá, lejos, y al que respaldan mucho. Y además del destino manifiesto, Israel. Exactamente, el monroísmo. Digo, Estados Unidos, la ciudad sobre la colina, elegidos por Dios, el destino manifiesto. A gobernar y a regir sobre todos nuestros pueblos, y el monroísmo, América para los americanos. Después perdimos Texas y perdimos una gran cantidad de los actuales estados de Estados Unidos, la mitad de nuestro territorio. Después de que esto sucedió, nosotros empezamos en el siglo XX a enviar algunos mexicanos por acuerdo con Estados Unidos, los llamados braceros. Surgió una organización popular campesina en Estados Unidos de mexicanos y digamos, había muy pocos todavía iberoamericanos o, digamos, de algunos países hermanos nuestros. Y hay una figura muy interesante que es César Chávez, un líder agrario en California, que a la fecha tiene mucha, pues se le recuerda mucho y se le rinde homenaje frecuentemente. De esa figura se apropiaron los demócratas en Estados Unidos, y de hecho Joseph Biden ha recibido en la Casa Blanca una descendiente de este líder campesino mexicano, líder migrante, que es un ícono y un símbolo para los mexicanos que fueron a Estados Unidos. Sin embargo, el Partido Demócrata al que votaban o por el que votaba la mayoría de los mexicanos en Estados Unidos fue perdiendo poco a poco preeminencia en ellos, porque además históricamente a México siempre le ha ido peor con los demócratas que con los republicanos. Es una paradoja porque Donald Trump habla mucho y hace poco. Debemos recordar que Obama es el mayor expulsor de mexicanos y de migrantes en general de Estados Unidos, como también fue premio Nobel bombardeando y destruyendo a Libia y llevando la guerra a todos lados, ¿no? Se ha descubierto en el Partido Demócrata
hipocresía. Los republicanos hablan mucho y hacen menos. Y vaya que hemos tenido problemas, por ejemplo, con el senador Kennedy, es un hombre muy racista y lo expresa abiertamente y habla muy mal de México, y la crisis de las acusaciones de ser nosotros quienes introducíamos el fentanilo, cuyo consumo pues no detienen en sus calles porque no les interesa, y también pues cuya distribución se opera mágicamente, ¿no? Pero a pesar de los conflictos con los republicanos y de los falsos discursos de los demócratas, haciendo una reflexión profunda, pues, y siendo prácticos, nos ha ido peor con los demócratas. Luego también se ha visto cómo el gobierno o el Partido Demócrata ha adoptado políticas de estas de minorías y radicales muy distintas a una forma de ser y una cultura de nuestros pueblos mucho más conservadora al respecto, y que no está muy de acuerdo con esto. Es una cultura familiar, los mismos de Estados Unidos lo saben, y dentro de Estados Unidos funcionan de esa manera. Y finalmente te quiero decir que lo que está pasando a la izquierda en todo el mundo, si pudiéramos decir que el Partido Demócrata es de izquierda, yo creo que en Estados Unidos no hay ni izquierda ni derecha ni nada, y difícilmente la hay en el mundo, que las izquierdas han olvidado su misión y la razón por la que surgieron, la defensa de las clases proletarias, de los trabajadores, de los campesinos, pues se dedican a otros asuntos que ya dejaron de interesar a la gente, fenómeno que conoces tú bien, sobre todo en las recientes elecciones de Francia. El 60% de los obreros votan al partido supuestamente de ultraderecha, digo, y esto todo lo pongo ya entre comillas porque me parece que ya todos los partidos son del sistema prácticamente. Se entiende perfectamente. Sí, toda esa cultura woke de los Estados Unidos, ¿no? Esa donde se mezcla LGTB, aborto, cambio de minorías sexo. Étnicas. Exacto, sí, todo eso a la cultura mexicana, que es, sí, tradicional, atada a los grandes valores de la humanidad, no le sienta bien, ¿no? No le sienta bien tanta pseudomodernidad. Y en eso Trump ha sabido insistir. Bueno, él considera que va por ahí la cosa. Y dime una cosa, yo lo escuché a Trump, lo escuché a Lindsey Graham, el senador de los Estados Unidos, Carolina del Sur, creo, y también a Trump diciendo, bueno, que el problema del fentanilo, las drogas en México, que el gobierno no controla la realidad del tráfico de drogas. También recuerdo que AMLO, el presidente de México, dijo que raro que todos los capos de la droga son nuestros y en los Estados Unidos no hay capos. Nunca caen presos los capos, no hay Chapo Guzmán, no hay Pablo Escobar entre los Estados Unidos, parece que la distribución se hace, como tú decías, mágicamente, y sobre todo el lavado de dinero, ¿no? Porque ese dinero queda ahí esencialmente. Bueno, esas son las cosas mágicas. Ahora, un Trump que, bueno, tú decías, dice mucho, pero no concreta, pero he visto que el tema México es un tema importante en la campaña electoral dentro de los Estados Unidos. Digo México en general, ¿no? Drogas, inmigrantes, tráfico de armas, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que para una Claudia Sheinbaum, y ahí nos metemos en el tema de hoy, va a ser más, ¿cómo decirlo?, más amigable con el gobierno de los Estados Unidos que lo que es el propio López Obrador? ¿Cómo te imaginas ese escenario en esa relación con ese país tan conflictivo? Mira, yo creo que Claudia Sheinbaum no tiene tan acusado, no es su nota característica principal, el nacionalismo de López Obrador, que parte de una idea, siendo miembro del Partido Revolucionario Institucional y del grupo que se scisionó, que se separó de este partido, por luchar contra el neoliberalismo, porque ese es el origen verdadero. López Obrador no viene de la izquierda, sino viene de un partido surgido de la Revolución Mexicana, que todos nuestros hermanos, y tú en lo particular, Ariel, conoces muy bien. Es un partido que era tan de izquierda como era necesario y tan de derecha como le acomodaba, y entonces nosotros transitamos en todo
en todo el espectro ideológico, porque mientras combatían a la pobre guerrilla que había en México y asesinaban a guerrilleros, llegaban a acuerdos con Cuba y respaldaban a Cuba frente a Estados Unidos. El PRI fue así, pero al menos le dio a México una era de mucha paz y durante 30 años de mucha prosperidad, sin libertad y sin democracia. Wow. López Obrador viene de la escisión que se dio en tiempos ya del inicio del neoliberalismo en México, de un grupo de priistas que salieron de allí. Y su bandera principal, o una de sus banderas principales, además de la política interna y de la importancia de rescatar de la pobreza a cantidad de mexicanos como problema fundamental de México, las enormes diferencias que hay en México, porque no es un país con muchos pobres, es sobre todo un país con muchísimas diferencias socioeconómicas, abismales, ¿no? Yo creo que este fue un asunto, y el otro es que él decía que la mejor política externa era la interior. En parte tenía razón, pero procuró no entrar, sobre todo en la primera parte de su gobierno, en asuntos con otros países. Y llevó a la práctica la doctrina Estrada, doctrina mexicana en materia de relaciones exteriores, de no intervencionismo y solución pacífica de los conflictos, etcétera, respeto a la soberanía de otros y exigencias respecto a la propia. Es difícil que México logre auténtica soberanía teniendo Estados Unidos aquí arriba, teniendo un tratado de libre comercio en el que lamentablemente hemos entregado muchas cosas, negociado sin mucha convicción de defender los intereses nacionales, todos los mexicanos en Estados Unidos, el problema de la droga y muchas otras cosas de intervencionismo e injerencismo que a veces se silencian, ¿no? El trabajo en México de cantidad de agentes de los servicios secretos norteamericanos, estadounidenses, de la DEA, de la CIA, que entraban y salían como Pedro por su casa, y un problema también muy grave, el descubrimiento del operativo rápido y furioso en tiempos de Calderón, presidente hace 2 periodos, que consistió en la comunicación y el acuerdo entre el gobierno mexicano y los encargados de la seguridad en México. Uno de ellos está detenido, el jefe de ellos en Nueva York, García Luna. Inundaron de armas a México, y el pretexto cuando esto se descubrió es que las armas llevaban un chip para ver a dónde llegaban. Evidentemente todos sabíamos a dónde iban a llegar. Con la complicidad del gobierno mexicano, Estados Unidos inundó México de armas. Esto es una conflictividad grande, y ahora Estados Unidos, si gana Donald Trump, va a tratar de repatriar hacia Estados Unidos cantidad de industrias que están en China, y México es lo más sencillo todavía porque tenemos salarios mucho más bajos que Estados Unidos. Creo que Claudia Sheinbaum no tiene un muy acusado nacionalismo, tratará de forma pragmática las relaciones con Estados Unidos, pero sabemos que las relaciones de Estados Unidos y México deben ser gestionadas desde la óptica de la conciencia de nuestra debilidad, pero ser débiles no significa entregarse, sino utilizar los mecanismos que tenemos de defensa para lograr las mayores ventajas o los menores perjuicios al negociar con esta potencia, convivir, comerciar, etc. Entonces yo veo este gobierno, un gobierno, por lo menos en el discurso, menos acusadamente patriota o menos nacionalista, aunque sí promete, y hasta ahora parece así, seguidor de la política, de las políticas internas y del combate contra la pobreza, el incremento de los salarios, etcétera, y cuestiones de ese tipo. La vez que tú me invitaste a tu programa, me diste una información que yo no tenía, no conocía, y es bueno, era el momento, en ese momento se acababan de mencionar, nombrar los futuros ministros de la señora Sheinbaum, y estaba el ministro de Relaciones Exteriores de México, el próximo ministro de Relaciones Exteriores, que tú lo presentaste, lo mostraste y pudimos ver, donde tiene una clarísima simpatía por Israel, dichos de alguna manera, ¿no? Él no es judío, como sí lo es Claudia Sheinbaum, pero
se lo ve en diferentes actos recibiendo premios, distinciones de parte de la Embajada de Israel. No sé si habrá viajado en alguna ocasión. ¿Cómo Sí. te imaginas ese México que, como tú bien lo decías, siempre la doctrina Estrada, equidistante de todo, respeto de la soberanía, etcétera? ¿Cómo te lo imaginas a ese México tan inclinado? O no, quito esa palabra, no es lo que quiero decir. Ese México donde evidentemente, teniendo una miembro de la colectividad judía, que ahora te voy a preguntar si ella es pro-sionista o no, si tú lo sabes, y en segundo lugar, un ministro con esa inclinación hacia Israel, ¿cómo te imaginas la relación con ese genocidio, eso que está pasando allí en Gaza, querido Mario? Mira, yo en principio debo decir algo. La población mexicana se ha politizado mucho en los últimos años. Es una realidad. Y esto lo digo inclusive por canales como el mío. Yo hace algunos años pues no hubiera tenido el éxito que he tenido, que no se debe precisamente a mi enorme capacidad ni nada de ese tipo de cosas. Hacemos lo que podemos, lo hacemos en tanto en cuanto tenemos algunos conocimientos que deseamos transmitir con un propósito también de educar al pueblo y ayudarlo a discernir, sino sobre todo porque la gente está verdaderamente interesada en política. A mí me llama poderosamente la atención que el pueblo de México, sobre todo en capas que no tenía interés no solamente en la política extranjera, ni siquiera en la nacional, hoy se interesa en los asuntos geopolíticos, ¿no? Hay canales que tú conoces en México que están tratando asuntos de geopolítica pura, porque yo trato asuntos de política nacional sobre todo, aunque toco también asuntos internacionales, pero que tienen muchísima gente. Y mayoritariamente, en mi canal y en otros, la expresión de la gente no es favorable, por ejemplo, al Estado de Israel, y no es favorable, desde luego, bajo ninguna circunstancia, al genocidio que se está cometiendo. Existen algunos elementos exaltados, sobre todo de adscritos a iglesias evangélicas, de gente que por razones, yo digo falsamente religiosas, más bien fanatismo, respaldan algo que es imposible de respaldar si se tiene un sentido mínimo de humanidad y de amor a la verdad. El pueblo está pesando y no creo que tenga el más mínimo interés en respaldar esto. Ahora bien, yo pienso que México tiene otras prioridades, que eso no es prioridad. La comunidad judía en México es pequeña, realmente es pequeña, y aunque tiene un poder económico muy grande, no es igual el poder social o la representatividad social en México. Y no creo que pueda orientar la política exterior mexicana fuera de donde ha estado hasta ahora. Desde luego nuestra prioridad es la relación con Estados Unidos por razones no de afecto ni de identidad, sino por razones pragmáticas, y tenemos otras relaciones que deben cuidarse. Juan Ramón de la Fuente, yo mismo me sorprendí al ver los premios que tiene y las relaciones que tiene, pero pienso que no se mandará solo y pienso que no será muy popular hacer algo como lo que hace Milei, que es una locura, una desmesura, un despropósito terrible, que uno no entiende cómo alguien no lo para, ¿no? Ese proclamar que las relaciones prioritarias y el interés prioritario para Argentina es Israel y Estados Unidos. Inclusive hablar de Gran Bretaña, enemigo mortal de Argentina, bueno, son locuras. Pero yo creo que eso no se va a dar aquí. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un cuerpo diplomático todavía de carrera, aunque ha sido muy tocado ya, y no pienso que haya interés mayoritario en respaldar esto. De hecho, si te das cuenta, aunque México es muy parco en sus condenas, siempre llegan de algún modo, y recientemente México se ha manifestado en contra y no ha respaldado ciertos asuntos como el de Ucrania o como algunos otros, que sí respalda la falsa izquierda como la de Boric, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que no va por allí. Hay mucha mesura. A veces pareciera que México es excesivamente cauteloso, que esto puede rozar también una acusación o de cobardía o de tibieza,
pero creo que esto tiene que ver mucho con nuestra historia y con cómo nos manejamos en las relaciones exteriores. Claudia Sheinbaum, hasta donde a mí me alcanza, por lo informe que tengo, por el conocimiento que tengo, por conocimiento del círculo cercano, no creo que sea sionista. Sí, efectivamente, es una persona por los cuatro lados, descendiente de judíos, de búlgaros por un lado, y me parece que lo otro son judíos de Europa también de Europa del Este, pero sin embargo no se ha manifestado ni creyente ni practicante de la religión judía, pero por otro lado tampoco ha dado signos nunca de sionismo, ni ha respaldado, al menos pública y expresamente, al Estado de Israel. No se ha pronunciado, es verdad, abiertamente sobre lo que acontece allí. A mí me encantaría que lo hiciera, Claro. pero entiendo cuál es la situación, pero digo, quiero decir, no existe ningún elemento, ningún indicador, por lo pronto, de que ella tenga esta tendencia. Y además, bueno, aquí ese tipo de asuntos solamente se le han permitido a un hombre que se llama Andrés Manuel López Obrador y se acaba. Yo creo que de aquí en adelante, porque el pueblo le ha permitido todo y ha querido todo lo que él ha querido, porque tiene un carisma y un reconocimiento enorme. Y con todo y que a veces se equivoca, y también los errores muchos se los han avalado. ¿Se retira López Obrador a la chingada, como dice, como se llama su rancho? Sí. Para los amigos, irse a la chingada es, ahora lo va a explicar Mario, es un dicho muy importante, muy tradicional de México. ¿Pero se retira o va a seguir él detrás del cortinado, en bambalinas, moviendo los hilos del poder en México, Mario? Pues sí, querido Ariel, mira, empezamos explicando qué es la chingada porque es un asunto complejo. Sí. A todos los que quieran entender más o menos podrían leer El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que explica bien esto. Pero es el conflicto existente en el mexicano en general por vivir en el país más mestizo del mundo y más complejo y más sencillo, digámoslo a la vez, ¿no? Y uno de los más bonitos del mundo. Pues sí, es mi país y estoy de acuerdo contigo. No es el mío, pero yo doy fe. Así lo es, y con la gente maravillosa que tiene. Además de eso, Octavio Paz y las explicaciones antropológicas, la chingada, digamos, es una madre ultrajada, una madre violada, ¿no? Entonces, pero fíjate lo interesante de lo que habla Octavio Paz. En todo mexicano existe un hijo de la chingada y un chingón, que esto significa el que quiere ser, digamos, como el macho o el conquistador, pero se siente abrumado y apenado y avergonzado porque es hijo de una mujer a la que ese macho o ese conquistador ha violado, ¿no? Es una explicación psicológica, psicosocial, que tiene sus puntos de verdad y de razón y otros que no. Pero bueno, pues, ¿y qué es la propiedad es el rancho o la propiedad de López de Andrés Obrador? Manuel López Obrador, que además irse a la chingada es irse muy lejos. Sí. Irse a un lugar del que uno no regresa, ¿no? ¿Y se irá realmente, Mario? ¿O hay voces que dicen que no, que él va a seguir allí, que por eso la puso a Claudia, que aparentemente no tendría la entidad política como para controlar sola el poder, que él no se retira, en fin? ¿Cómo lo ves tú? Mira, la oposición siempre ha asustado, ha alardeado con el espantapájaros de que este asunto se trata de un nuevo maximato. El maximato en México fue la intentona del gobierno o de Plutarco Elías Calles, el fundador del PRI, de permanecer tras bambalinas, siendo el poder tras el trono de los presidentes que le sucedieron. Tal cosa ya no pudo suceder con Lázaro Cárdenas, que se deshizo de él para poder gobernar en solitario. López Obrador, a quien yo aprecio, respeto mucho y le tengo afecto, y a quien conozco personalmente, aunque no puedo decir tampoco que lo estoy asesorando y ni lo veo todos los días, es un gran líder y es un hombre con muchas cualidades. Evidentemente tiene defectos y hay cosas que no se pudieron hacer y que no se hicieron por las razones que sean. No se pudo en gran medida. Sin embargo, tiene una fuerza enorme entre el pueblo. Y
ha pervivido gracias al respaldo popular, cosa que Claudia Sheinbaum yo creo que no puede hacer, pues no tiene ese carisma, ese liderazgo ni esa capacidad política. Es una buena administradora, creo, es una mujer muy organizada y parece ser que es leal al propio presidente actual y sobre todo al proyecto que él encabeza o que él inició. Yo diría, y esa es la especie secreta que se difunde en México, el rumor que él no se va, que él no va a desaparecer. Yo lo he escuchado eso, me ha llegado hasta aquí, estoy lejos. Aunque se vaya, no se va. No se va. Aunque se vaya, no se va, o se va a la mexicana. Como que te vas, pero nada más tantito, como que te mantienes allí. Yo pienso que inclusive como autoridad moral será necesario. Pero bueno, tiene una capacidad y una experiencia ya acumulada muy grande. La versión oficial, evidentemente, es que la presidenta va a gobernar sola, que no necesita de la figura tutelar, pero date cuenta que hoy él está haciendo una gira con ella, donde prácticamente le está presentando a todo el país, ¿no? Y la acompaña, pues, en un plan todavía de irla llevando, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir eso, y bueno, te voy a decir una cosa, durante mucho tiempo los seguidores de López Obrador estuvieron pidiendo que se reeligiera, él no quiso, porque se violaba el principio sagrado y que es en México constituye un tabú de la reelección desde la revolución, desde Madero, y también después quieren y alimentan secretamente el deseo de que nunca se vaya y de que permanezca influyendo en la política nacional. Esa es una verdad. Sí, sí, es cierto que los políticos de todas partes del mundo siempre sueñan con seguir allí detrás, dirigiendo y sienten una suerte de destino también manifiesto sobre ellos. Nadie me puede reemplazar, nadie será mejor que yo y soy indispensable. Algunos han logrado permanecer, los Castro, Chávez, aquí cerca, ¿no? Pero todos, Perón, todos tienen esa ambición o ese secreto. Algunos lo dicen, otros no, pero están allí. El único que conozco que se retiró fue Pepe Mujica de Uruguay, que dijo que por edad, por experiencia, se retiraba. Creo que igual sigue influyendo porque siempre son personas de consulta. Pero bueno, hay una duda allí y cuando uno la ve a Claudia, que yo la he visto poco, obviamente a través de los medios, la ve, ¿cómo decirte? Muy pichona todavía, muy, para gobernar un país como México, un país enorme, riquísimo, con unas contradicciones increíbles, con pesos pesados de la economía, de los negocios, de los bancos, de los medios de comunicación. No es un país fácil. Decía Chico Buarque, creo que fue, o Carlos Jobim, el músico brasilero, refiriéndose a Brasil, que Brasil no era para principiantes, decía él, ¿no? Y México tampoco es para principiantes. Entonces uno dice, ¿Claudia estará a la altura? Bueno, ahí lo veremos, ahora le toca el momento a ella. Y yo quería hacerte otra pregunta, querido Mario. La guerra de Ucrania, te llevo a la guerra de Ucrania. Ucrania y todos los muchachos de la OTAN llevaron a este país y a esos 800.000, 1.000.000 más o menos de ucranianos ya muertos y otros tantos mutilados, los llevaron a este cataclismo de la guerra con Ucrania, de Ucrania contra Rusia, diciendo que el único argumento era que Ucrania quería ingresar a la Unión Europea y quería ingresar a la OTAN y que era su soberanía y su libertad y que cada país es soberano y hace lo que quiere. Y que el simple hecho de que fuera país fronterizo con Rusia, potencia nuclear, gran potencia mundial, etcétera, era un tema fortuito, que Ucrania, no obstante esa realidad de estar en limítrofe con una potencia como esa, podía de todas maneras desafiarla ingresando a la OTAN. Y siempre se hace la comparación de qué pasaría si un México mañana, esto de la doctrina Estrada desapareciera y apareciera un presidente X, que dijera, no, yo me incorporo a algún tratado militar con Rusia, China,
Recordemos que López Obrador declinó la idea de ingresar a los BRICS hace un año atrás, más o menos, creo yo que con total justeza. ¿Qué pasaría con Estados Unidos si mañana México, por algo, yo creo que impensable, decidiera poner baterías de misiles allí en la frontera con Texas, con California o con el estado que fuera frente a los Estados Unidos? ¿Qué pasaría con los Estados Unidos? Pues mira, yo lo considero prácticamente inviable e impensable. Nosotros, yo soy patriota, soy nacionalista, yo creo en la soberanía de mi país, pero no dejo de ser realista. Y en política, por lo que lleva a los desastres más grandes es querer que el idealismo y que los deseos de uno imperen a toda costa contra toda realidad, sacrificando por hacer que triunfen estos en el momento no adecuado, bajo los medios no adecuados o con los medios no adecuados, que triunfen, provocando probablemente una hecatombe, una catástrofe. ¿Por qué no podemos nosotros hacer alianzas con otras naciones, por ejemplo con Rusia? ¿Por qué no podemos entrar al BRICS? ¿Por qué no podemos pertenecer a otros bloques? No por lo pronto digo, porque yo creo que sí Estados Unidos entrará, bueno, ya está, pero acentuará su decadencia. No sé hasta qué punto, no sé qué tan pronto se eclipsará, pero de que perderá poder y lo está perdiendo. Entiendo que será muy complicado que nosotros pudiéramos hacer una alianza, ya no digo militar, sino una alianza comercial, por ejemplo, fuera del entorno norteamericano. Ha habido políticos y de hecho también algunos acusan a López Obrador o acusan mucho más a otros políticos de querernos incorporar en una unión norteamericana y separarnos de los países a los que naturalmente estamos unidos por vínculos históricos, culturales, etcétera, y por una misión que yo creo que debemos cumplir en la unidad, pero que se ve difícil. La realidad es que nuestra relación con Estados Unidos es una relación muy compleja, muy difícil, y que hasta ahora no ha sido, digamos, no ha salido de un guión, ¿no? Porque no ha sucedido nada grave en Estados Unidos, nada suficientemente grave para que nosotros podamos ejercitar un proceso de liberación auténtico. Todavía la dependencia es grandísima. Nada más hay que ponernos a pensar que es nuestro principal cliente, que ya es mucho decir, recibiendo cantidad de productos de China, y que políticamente desde hace mucho, y eso se sabe, pues es difícil que un presidente de México llegue a la presidencia sin tener al menos una simpatía de los grupos de poder en los Estados Unidos, cuando no en muchas épocas, pues el reconocimiento. De hecho, históricamente hay que recordar los tratados de Bucareli en México, que se celebraron por un término de 100 años, término que venció precisamente el año pasado, y mediante los cuales Álvaro Obregón, con el solo propósito en 1923 de ser reconocido por Estados Unidos, porque de otra manera no podía sostener su gobierno, claro, traicionando a México, firmó un pacto secreto que prohibía la plena industrialización de México, el control de nuestro petróleo, y le daba unas concesiones a Estados Unidos desmesuradas, injustas y muy ruinosas para México. Entonces lamentablemente lo veo complicado, pero sí veo posible un trabajo político intenso en la organización de los grupos de mexicanos en Estados Unidos que cada vez se ven más cercanos a México y más interesados en la política de Estados Unidos y también en la de México. Y bueno, pues construir nuestra soberanía y construir fuerza. Claro que tenemos que ser valientes y también llegar a acuerdos comerciales en la medida de las posibilidades, o algunos de otra índole, en la medida de nuestras posibilidades con otras naciones, ¿no? Creo que aunque ahora si Donald Trump llega y se parte el mundo nuevamente y se reparte, reconociendo la realidad de la fuerza geopolítica de Rusia, de China, en general de los países
de ese lado del mundo, pues se concentrará, para nuestra desgracia, en el control de nuestra América, porque le quedará esto como pues, un lugar para obtener recursos naturales. Ahí todo el viaje de esta señora Richardson del Comando Sur de los Estados Unidos a toda Sudamérica, y la prepotencia de siempre diciendo, bueno, pues nosotros tenemos derecho prácticamente a todos sus recursos naturales y vamos a disponer de ellos como sea, y vayan sacando a Rusia y a China de aquí. Aunque yo veo que la pérdida de fuerza de Estados Unidos puede hacer que suceda lo que está sucediendo en África, por ejemplo, con Francia, ¿no? Claro. Vamos va perdiendo fuerza y nos va permitiendo hacer algo por nosotros mismos o hacernos asistir de otras naciones o llegar a otros acuerdos, que desde luego pues es lo más conveniente. Pero pues te digo que no soy ajeno a la realidad y no somos suicidas. En el momento en que haya emplazado un misil, pues nos van a mandar callar o van a mandar a poner orden, y veo lejano ese día. Crecen las simpatías, por ejemplo, hacia Rusia aquí, interesante, Uh-huh. y se tiene verdadero deseo de salir ya de un régimen que se considera oprobioso, de opresión, que no es tan visible, pero que es real. Mario, uno de los presidentes con mayor prestigio y aprobación popular en nuestra Latinoamérica es Bukele. Bukele, que, bueno, es conocido, es reconocido por su mano dura contra las maras o los grupos delictivos que, recordemos, eran bravísimos a lo largo de décadas, extorsión, matanzas, tráficos, etc. Tenían a la sociedad salvadoreña bajo su dominio, su amenaza permanente, aplicando métodos que ya me dirás tú qué piensas. ¿Cómo lo ves? ¿Y por qué no se aplica en México, un país con muchos problemas también de inseguridad, de violencia, una metodología de ese tipo, más allá de lo que hizo Calderón en aquella guerra contra las drogas, que dejó un saldo horriblemente alto de víctimas? ¿Cómo? Obviamente que una cosa es México, tamaño, complejidad, riqueza, y otra cosa es El Salvador, un pequeñísimo país, ¿no? ¿Cómo ves tú ese enorme prestigio que tiene Bukele. Bukele? Mira, yo tuve la suerte, por razones profesionales, de estar hace un año o el año pasado en 2 ocasiones en El Salvador. Y yo, que soy curioso y que me gusta meterme en lo que no me llaman probablemente, me puse a hacer una investigación de campo. Traté con gente del FMLN, dos líderes, traté con personas pues digamos, de la alta sociedad, de la oligarquía local, y también algunas personas del partido de Bukele, y también pues hablar con los taxistas, hablar con la gente de la calle. La situación de El Salvador parte de una realidad, es un polo estratégico fundamental para el ejército de Estados Unidos, para la misma CIA. La embajada de Estados Unidos en El Salvador es mucho más grande que el Palacio Presidencial. A pesar de ser un país pequeñito, el país más pequeño de toda América, yo creo que solo Haití, pero es un país, o inclusive menos, es un país muy pequeño. Y la situación económica no ha mejorado prácticamente nada. De hecho, Bukele ha llevado a cabo actos verdaderamente enloquecidos, como no solamente ya dolarizar la economía, ya estaba dolarizada, sino apostar una parte de los recursos públicos al Bitcoin y establecer una cosa que se llama Chivo Wallet. Es una especie de banco propiedad de él y de su familia, en donde pues tú llevas tus dólares, se los traga la máquina y te arroja un numerito en pantalla de cuántas fracciones de Bitcoin tienes. Luego tuvo 2 problemas con los Bitcoins. Uno de ellos fue una violación al sistema que le costó 20 y tantos millones de dólares en un fraude de unos muchachos que encontraron cómo vulnerar el sistema. Pero fuera de eso,
Bukele no vive en una democracia ni hace vivir al pueblo de Salvador una democracia, es prácticamente una dictadura si consideramos, número uno, que existe la suspensión de garantías, que ya dura más de un año, sin edie, no existe el momento en que se sepa que esto va a terminar, ni está sujeto a ninguna condición que podamos prever. Se detiene a la gente en la calle y de hecho no estoy hablando de comunistas ni de gente acusada de ser del Frente Martí de Liberación Nacional ni nada, sino lo hablé con un empresario que me dijo, es que el hijo de una empleada mía y a algunas personas, empleados de un ayuntamiento, llega el ejército que está en las calles o la policía y los detiene porque sí, tienen un tatuaje, porque le parecen sospechosos, por lo que sea, y los lleva a las cárceles. ¿Por qué? Porque las cárceles en El Salvador ya son un negocio. Cada familia de cada preso paga su propia manutención y algo más. El negocio es fenomenal. Ahora, que sí ha aliviado la gran inseguridad que tenía El Salvador, es verdad porque ha sacado a la delincuencia común de las calles, porque estos que originalmente se dedicaron a facilitar el trasiego de droga por el Pacífico, pues después se dedicaron a exaccionar a la gente, a cochar, a secuestrar, a cobrar piso, que se dice, a los negocios, etcétera, ¿no? Pues se ha liberado a la gente, pero se ha liberado, sigue siendo pobre, sigue viviendo en un país sin democracia, donde las garantías no existen. Bukele hizo lo impensable, entró con personal del ejército a la Cámara de Diputados para que le aprobaran lo que él quisiera, cambió las leyes a punta de pistola, modificó todo el poder judicial y colocó los jueces que él quiso. Pues no podemos decir que haya democracia, y yo creo que es un experimento que permiten los Estados Unidos también, es un experimento social y que se puede dar en un entorno muy pequeño y que difícilmente funcionaría en un país mucho más grande, o inclusive no mucho más grande que El Salvador. Lo veo bastante complicado. Ya solamente existe el partido de Bukele y además está constituido por ser una gran figura mediática, en un ícono, en un fenómeno que ha sido ya elevado a los altares, no solamente en El Salvador, sino fuera de El Salvador, por mucha gente que lo ve, como ha sucedido siempre con los regímenes autoritarios y dictatoriales, como la salvación en un momento de desesperación, ¿no? Yo así lo veo. Ahora recauda adhesión popular, gana las elecciones. Correcto. ¿Y qué quiere decir? ¿Que los pueblos de nuestra América están dispuestos a renunciar a parte de sus libertades, de la democracia, para lograr paz interna? Pues puede ser, como los argentinos están dispuestos a sacrificar muchas cosas, creyendo en un Salvador que además no tiene ningunos elementos para justificar que salvará a esa nación. Entonces yo creo que la tentación histórica en todas las naciones de acudir en los momentos de desesperación al autoritarismo sigue presente. Quien me resuelva la situación, venga de donde venga y sea quien sea. Y bueno, esto es un ejemplo de la mujer que sufre violencia en su casa, ¿no? Y que le pegaban 5 días a la semana y ahora solo le pegan 2. Y se siente profundamente agradecida con quien le pega, ¿no? Entonces, quien le golpea. Entonces, yo pienso que estando sometido El Salvador, por ejemplo, a situaciones tan difíciles durante tanto tiempo, mucha pobreza, mucha violencia, mucha inseguridad, y sobre todo las clases populares sienten una especie de alivio. Esperemos que esto no se extienda, porque también en el mundo parece ser que está volviéndose la nota característica. La gente está dispuesta a sacrificar la libertad. Ya no digamos la democracia, que se puede volver una entelequia, si no es que se está volviendo ya, pero al menos la libertad personal, con el propósito de que alguien por lo menos proteja mi vida, ¿no? Mesías, ¿no? Mesías. Exacto, En el caso argentino, que nos salve de la crisis económica, allí en El Salvador, que los salve de la violencia, y en Argentina un Mesías que no se sabe cómo va a salvar la crisis económica. Sí, en América Latina han habido muchos y siguen habiendo muchos experimentos de esta naturaleza.
En la sociedad mexicana, el pueblo mexicano, ¿está angustiado por el tema de la violencia en México, querido Mario? ¿Es un tema presente o es afuera, afuera del país, que se habla siempre del tema de la violencia en México? ¿Es un tema acuciante? Es uno de los principales problemas, pero tan no es el más importante para el pueblo mexicano que hubo una votación histórica a favor de la candidata del gobierno que estaba gobernando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que todavía es una situación muy grave, pero nosotros debemos atender a algo a lo que poca gente atiende. México en el gobierno de Vicente Fox tenía, no por razones de que hubiera sido un buen gobierno, sino por la situación que había en el país y el modo en que estaba organizado el narcotráfico principalmente, en pocos cárteles, tenía una situación de relativa tranquilidad y paz interna. Calderón decidió declararle la guerra al narco sin tener ningún plan y además por instrucciones e indicaciones de nuestro vecino del norte. Y desató una cosa terrible porque en lugar de 6 cárteles o 7, terminó habiendo 50, 40, los que fueran, y muchos grupos de delincuentes fuera de cualquier control, asolando distintas zonas del país, al punto de que la población resentía esta violencia directamente, aunque aparentemente peleaban entre grupos de delincuentes. No era así porque la violencia se extendió al común de los ciudadanos, lo que hizo que esto se volviera terrible. Si uno revisa las estadísticas de incrementos de homicidios violentos, intencionales y sobre todo producidos por el crimen organizado, en el sexenio de Calderón, en los 6 años de su gobierno, no dejan de crecer en ningún momento. Año tras año la cantidad es mayor. Cuando Peña Nieto llega en 2012 al poder, acontece exactamente lo mismo. Si uno revisa hoy la estadística, desde 2018 a la fecha, los homicidios han disminuido muy poco y ya a últimas fechas han seguido igual al nivel en que estaban en el último año de Peña Nieto. ¿Esto qué significa? ¿Que están altísimos? Sí, pero que se ha roto esa progresión, que se ha roto esa tendencia estadística a aumentar. O ¿Y sea, eso por qué, Mario? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el factor? bueno, creo que hay varios factores. El primero es que se han solucionado algunos de los problemas de raíz. Los programas sociales, aunque algunos son muy criticados, han llevado dinero a donde antes no había dinero, sobre todo a las clases más desfavorecidas. El empleo ha crecido en el país, hay mucha inversión nacional y extranjera, porque las variables macroeconómicas están muy bien. Hay otro factor determinante, por primera vez en la historia reciente de México, en los últimos 25 o 30 años, el salario mínimo en sus incrementos se elevó por encima de la inflación. Tenemos un incremento del 120% acumulado en los últimos 6 años al salario, y el incremento a los mínimos impulsó el incremento a todo el resto de los salarios, lo cual ha mejorado la situación. Han salido de la pobreza, según estadísticas de un organismo independiente del gobierno, 5 millones de mexicanos. Y todo esto ha hecho que mejoren las cosas. Aunque la policía actual, la Guardia Nacional de reciente creación, todavía no tiene la eficacia, ni la fuerza, ni la capacidad suficiente, ha sustituido una policía profundamente corrupta, que era la Policía Federal Preventiva, que para que te des una idea, en los últimos 4 meses del gobierno de Peña Nieto, no podían andar las patrullas porque no tenían ni para la gasolina, porque habían saqueado con 25,000 millones de pesos lo último que quedaba de su presupuesto, ¿no? Y lo siguiente es el acuerdo, el pacto tácito que tiene López Obrador con el ejército. Este es un asunto muy relevante en México porque el ejército estaba desordenado y estaba ya cometiendo tropelías y además estaba en las calles en labores policíacas que no le correspondían. Esto se ha ido acotando y a precio alto y con grandes riesgos, pero hasta la fecha ha funcionado. López Obrador dio el control de las aduanas al ejército, el control de ciertos puertos, de ciertas vías férreas, la construcción del famoso Tren Maya, intervención en la gran obra del transísmico, trenes y ciertas obras de infraestructura.
en la administración de 2 grandes aeropuertos en el país, etcétera. Entonces, esto también ha contribuido a que el ejército se comprometa activamente en el combate contra el crimen organizado de un modo distinto. De todos modos, te digo, lo afirmo, no existe solución al problema todavía y además sigue siendo preocupante en gran medida. Me aventuro a decir, o aventuro una hipótesis a partir de mi observación y de algunos testimonios, de que en muchos lados sí efectivamente ya la ciudadanía no es víctima del crimen organizado como lo era antes. Por ejemplo, los secuestros han disminuido enormemente en el país. Y esto ayuda porque entonces los muertos sí son del combate que se da entre grupos de delincuentes, prioritariamente. Sigue siendo muy alto el número de muertos y otra cosa importante, se está concentrando en ciertos lugares y regiones del país la inseguridad. Ahora, sí hay un problema todavía en carreteras, de asaltos, de cosas así, que preocupa todavía a muchos mexicanos, pero las preocupaciones más importantes, como se puede ver con el resultado de la elección, son otras. La inseguridad está en un tercer lugar, más o menos. Hablabas de la señora Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, y hablabas de grandes inversiones, Tren Maya, puertos. Un tema que la señora Richardson recibió cuando hizo su presentación, luego de su gira por Latinoamérica, por el Cono Sur, por América del Sur, cuando hizo su presentación ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos, dijo: vengo muy alarmada por la presencia china en América Latina. Y es un tema que en el caso de México también hizo mucho ruido en un determinado momento. ¿Cuánto es la presencia china? Ya sabemos Estados Unidos, ya sabemos que Estados Unidos está muy presente, inversiones. ¿Cuánto es la presencia china en el entramado de negocios de parte de empresas chinas aquí en México? Mira, las inversiones directas en los sectores, en el sector industrial, crece, pero no al punto de suplir la inversión europea y estadounidense. Lo que sí acontece es una gran cantidad de importación de productos chinos y un contrabando creciente que, por ejemplo, ha dañado mucho la industria textil en México, de productos chinos contra los que es imposible competir. China trató de hacer un negocio muy grande en la península de Yucatán hace un tiempo, que fracasó, y yo creo que fracasó en realidad también porque alguien más no lo quería, ¿no? Y no se nota una presencia tan grande todavía. Por ejemplo, yo he escuchado los negocios de litio en Sudamérica, con participación de los chinos y aún de los rusos. La reciente reunión del presidente de Bolivia con Vladimir Putin y algunas cosas más. En México todavía los sectores de la energía y de la minería no están, o no hay participación china, y si la hay es muy pequeña. En la minería, lamentablemente, entregamos gran cantidad de concesiones. Hoy hay una reforma a la ley minera que pretenden que pase, limitando el número de años de concesión y exigiendo muchas más obligaciones a los beneficiarios de las concesiones. Estén muchas minas en manos de canadienses, Claro, de mexicanos también, de la oligarquía nacional, la local. Y por cuanto hace el petróleo y la electricidad, teníamos mucha inversión estadounidense y española en la electricidad, que se ha reducido. La Comisión Federal de Electricidad, la empresa pública de electricidad, estaba prácticamente ya en el 40% de producción. López Obrador la regresó al 65%, desplazó Iberdrola, le compró muchas plantas, y las cuestiones petroleras, pues se detuvo la inversión extranjera, no se acabó. Hay un intento de recuperación con un lastre muy grande de más de 100,000 millones de dólares de deuda de Pemex, ¿no? Intencionalmente procurada por los gobiernos anteriores bajo unos esquemas tramposos y con el propósito de hacer tronar a Pemex para venderla, pues a precio de saldo, ¿no? el viejo Pero, truco. pero eso sí,
el viejo truco, el de siempre, y desmantelándola, ¿no? Para que te des una idea de las refinerías que teníamos, todas estaban produciendo no más allá del 35% de su capacidad, o 36%. Entonces el negocio de comprar petróleo refinado, o sea, ya gasolinas en Estados Unidos, pues era un negocio de allá y de muchos políticos mexicanos. Querido Mario, no te voy a agotar en el día de hoy, pero quiero hacerte una pregunta, mi última pregunta, y es, ¿qué pasó con aquel movimiento que llamó tanto la atención al mundo, que fueron los zapatistas, el comandante Marcos, tan idealistas, que el mundo, si te acordarás tú, allá en el año creo que 94, por allí, en aquella Navidad, el Año Nuevo, sorprendió al mundo allí en, en- en esta región del sudeste de México. Eh, en fin, ¿cómo qué pasó con todo esto tan importante? Bueno, parece ser que este movimiento no era tan auténtico, o tenía algunos rasgos de autenticidad y algunas personas que realmente eran auténticas, pero otras que no. Al punto de que se acusó al comandante o subcomandante Marcos, quien dirigía este movimiento, de haber estado subvencionado por Salinas de Gortari, entonces presidente de México. El movimiento zapatista explota precisamente de forma coincidente con los momentos en que México está firmando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y aparentemente es un movimiento, bueno, primero indigenista, de corte indigenista o de reivindicación de los indígenas, porque es una zona, Chiapas, abrumadoramente, mayoritariamente indígena, y muy alejada de México y muy olvidada. Eh, Aquí a muchos indígenas, o a la inmensa mayoría de los indígenas, el 10% de nuestra población, se les ha hecho a un lado los gobiernos democráticos desde nuestra independencia, ¿no? Pero bueno, el asunto es que este movimiento pues no dio frutos o no los que se esperaban. Y aunque hubo aparente organización indígena, digo, después ellos se opusieron a López Obrador, no obstante que naturalmente debieron haber estado aliados, ¿no? Y después de ello, no contuvieron algunos asuntos, o estuvieron implicados algunos zapatistas en algunos asuntos, pues muy que demeritaron su movimiento, porque en Chiapas hay explotación de empresas extranjeras de los recursos naturales que son muy amplios y que han continuado, y el problema social creo que no se ha resuelto. El ejército zapatista no llegó a la profundidad de de la injusticia social, del abandono y de la pobreza de los indígenas chiapanecos. Yo pienso también que es un movimiento prácticamente hoy que ya no cuenta en la vida nacional. En su momento tuvo fuerza, hizo una última marcha, pero ha tenido una dirección caótica y ha ido poco a poco desapareciendo. Hoy prácticamente en México ya nadie habla del movimiento zapatista, aunque en su momento, como bien lo dices, pues tuvo un predicamento enorme y un prestigio y despertó un interés muy grande en todo el mundo. En Europa vinieron muchos europeos a analizar esto, y bueno, pues no, insisto, no cuajó, no revirtió la situación de injusticia, no tuvo éxito, y además está teñido de una cantidad de acusaciones, y hoy no favorecido por la mayoría del pueblo que respaldaba a López Obrador, y no se explica cómo una fuerza de izquierda no pudo respaldar a un gobierno que lo iba a favorecer y que venía a sustituir una dinámica neoliberal de muchos años. México es un país tradicionalmente católico, ¿no? La Virgen de Guadalupe, en fin, muy católico. ¿Y cómo está impactando, cómo está creciendo los sectores evangélicos dentro de México, sobre todo con un López Obrador que yo le escuché decir que él era o que es evangelista? Bueno, todavía López Obrador siempre se rodea de un halo de misterio. Ha dicho soy cristiano, Sí, y, y este cristianismo a veces se identifica con el evangelismo, el decir que soy cristiano a secas. Muchos lo interpretan como soy evangélico.
Su historia es interesante porque López Obrador estuvo casado en primeras nupcias con una señora, sí de religión evangélica, que yo creo que tuvo influjo sobre él. Él no, él viene de una familia de raigambre católica, una señora hija de españoles, muy religiosa, según tengo entendido, y muy afecta a la religión católica y adicta y verdadera practicante, ¿no? Y luego él tuvo influjo de un sacerdote de estos de la Teología de la Liberación en su natal Tabasco, era amigo de algunos sacerdotes de esta tendencia y también fue pupilo del poeta mexicano Carlos Pellicer, un individuo aparentemente muy contradictorio, miembro del Partido Revolucionario Institucional y candidato al gobierno de Tabasco, y que tuvo mucho peso a nivel nacional, no solo por ser un poeta muy reconocido, sino formador de instituciones, de museos, en el mundo de la cultura, y que era un hombre místico, profundamente católico, probablemente ni siquiera practicante, pero místico, ¿no? Y en clave católica. Entonces es un hombre complejo. Alguna vez lo detuvieron en la calle, porque él no traía escoltas, nunca traía, y decía, oiga, ¿y usted qué, cómo le hace? ¿Quién lo protege? Se sabía que algunos militares le eran adictos, le eran afectos, lo ayudaban. Dice una vez, un general me entregó esta imagen de la Virgen de Guadalupe y detente, y dice, esto es lo que me protege. Por eso, bueno, tú tienes que entender que en México se puede ser ateo guadalupano, entonces Sí, claro. no hay, no hay problema, y los evangélicos yo creo que no han logrado, a pesar de que tienen adictos a su causa o en sus iglesias, muchos siguen siendo guadalupanos porque es una fuerza de cohesión social enorme, además de la cuestión religiosa, ¿no? El crecimiento del evangelismo se da, yo creo que no al ritmo de países como Guatemala, que es tremendo, o Profundo. incluso de Brasil, precisamente por este tipo de fenómenos y estas devociones populares, y por el modo en que México se estructuró, ¿no? Pero sí han crecido mucho los movimientos evangélicos, como en todos lados. No cabe duda de que siempre bajo la sombra de la tutela de Estados Unidos, que bueno, no solamente es un asunto que sugiramos, sino que es evidentísimo que detrás de muchos de estos movimientos hay mucho dinero de Estados Unidos y sospecha de que inclusive pues el mismo Departamento de Estado, la CIA o cualquier fuerza del Deep State o el propio gobierno se encuentre involucrado en el crecimiento de algunos grupos que después han terminado en escándalos espeluznantes, ¿no? En Sí, muchos casos, sin que realmente sean sancionados. La sanción a la Iglesia Católica después del muy reprobable caso de pederastia, pues fue duro, pero han sucedido casos así en iglesias evangélicas sin que haya tanto escándalo. Y luego te digo que hay una pérdida de fuerza política de la jerarquía eclesiástica católica en México, debido uno al abandono de su labor pastoral, digámoslo así, que se sostenía en algunos casos por una cantidad de curas muy involucrados con el pueblo, aunque la jerarquía eclesiástica, los altos jerarcas, pues siempre han estado ligados al gobierno. Pero había individuos muy hábiles, muy astutos políticamente hablando, que se ligaron al gobierno priista, que tenían acuerdos y que hoy se conducen con mucha torpeza, hay que decirlo. Digo, a mí no me gusta que la iglesia se meta en política ni que opine, creo que cada quien vaya a donde tiene que estar, pero sin embargo el clero mexicano que había intervenido en política colapsó porque fue cooptado por Salinas de Gortari, que por cierto, un individuo perverso que hizo un reciclaje y una recomposición de las élites políticas, empresariales y eclesiásticas en México, porque si uno compara a los empresarios antiguos con los que él creó o a los eclesiásticos nuevos con los anteriores a su creación o la clase política, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas diferentes. y gente afecta esto. El pueblo le ha pasado, inclusive al clero, le ha pasado la factura después de que en los púlpitos han predicado contra López Obrador en gran medida, Claro. acusándolo de comunista y otra serie de cosas. La gente, pues hasta en los canales dice, yo soy católico, pero yo hago lo que me da la gana, a mí no me va a decir el cura por quién votar, ¿no? Entonces, bueno, ese es el asunto preocupante del evangelismo, la derivacionista, terrible, claro, y la afición y la adhesión también a Estados Unidos.
Querido Mario, te había prometido menos de una hora y ya pasamos largamente, pero es Creo que me apasionante. excedí. No, apasionante conversar contigo y exprimir tu cerebro y tu conocimiento y tu buena disposición. Así que yo quiero, en primer lugar, invitar a los amigos a que sigan tu canal, Mario Bracamonte González, en YouTube, un canal bueno, muy orientado, como decías tú, a la política interior de México, que, bueno, México lo justifica, es un país enorme, importantísimo, pegado a los Estados Unidos, en fin, amerita que te ocupes claramente de tu país, pero también hablas de geopolítica, temas globales, así que invito a los amigos a que visiten tu canal y se suscriban a tu canal, entonces en YouTube, Mario Bracamonte González, y agradecerte infinitamente, Mario, por tu buena disposición y por haberme invitado en su momento a tu canal, así que por mi parte, yo te saludo y saludo a todos aquellos que han estado aquí y que estarán a lo largo de los días viendo este video. Pues mira, querido Ariel, yo te quiero agradecer más de lo que tú me pudieras agradecer a mí, no porque no me agradezcas extensivamente, sino porque sé y valoro mucho el crecimiento que has tenido, que estás cimentado no en la fanfarronería, eres un hombre con una gran sapiencia, pero con mucha humildad, y eso habla muy bien de ti, y además con una capacidad de llegar a la gente extraordinaria. Te quiero comentar que los comentarios, bueno, quiero decir que los comentarios en nuestro canal después de tu visita han sido extraordinariamente favorables, salvo uno que otro que ya sabes que no faltan los exaltados y no le podemos dar gusto a todos. Yo también los he invitado a unirse a tu canal y yo creo que iremos caminando más en el terreno de la geopolítica porque también nuestros pueblos y nuestros suscriptores, nuestros seguidores necesitan entender qué pasa en el mundo porque hoy lo nacional también se explica o principalmente se explica a través de lo que acontece en el mundo. Así es de que nuevamente te invitaremos para que nos ilustres, para que nos ayudes a comprender, a desentrañar las claves de este mundo tan convulso, tan difícil, tan complejo, pero tan interesante también, porque esto nos ha dado pie a una cantidad de cosas que antes no existían. El mundo tal vez era más aburrido. Hay una gran crisis, pero hay grandes oportunidades para los que creemos en la justicia. Y te felicito además por tu lucha denodada, firme, valiente, en contra particularmente del criminal Estado de Israel, del genocidio que se comete y en defensa de los débiles, que hoy, por los más sufridos y los más débiles, son los palestinos. Y la compartimos además. Así es, lo sé, que viva Palestina y que viva México. Un abrazo, querido hermano. Un abrazo.